Thank you, Jesus. So good to be with Gracias, our Señor. MFI family Qué here. bueno estar aquí con la familia MFI aquí hoy día. Again, the name that matters most is the name of El Jesus. nombre tribu, lo que importa es el nombre de Jesús. But within the kingdom of Pero God, dentro del reino de Dios there are tribes hay tribus with different characteristics and con qualities. diferentes cualidades y características. We love the presence of God. Y amamos la presencia de Dios. We love Aleluya. healing. Amamos la sanidad. We love the blessings of the Lord. Amamos las bendiciones del Señor. What a great time this morning, Pastor David. What a great word about Qué gran dreams. tiempo con el pastor David de los sueños. The enemy can take and steal dreams. El enemigo puede venir y robar los sueños We become ineffective. y nos convertimos en The Bible says inefectivos. that a people without vision, they cast off restraint. Sin visión no tenemos fuerza, But God is the giver of dreams. pero Dios es el dador de esos And He sueños. continues to inspire His Y Él people through continúa prophetic dreams. a inspirar a su pueblo mediante sueños I love proféticos. the seed form. Y amo esa figura de la semilla. All of God's promises for us in Christ Jesus are yes and amen. Todas las promesas del Señor en nosotros son sí, amén. Jesus Christ in us, the hope of Y glory. Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Hallelujah. I believe that even this afternoon, Y creo que esta tarde God is going to revive some dreams. Dios va a revivir algunos sueños. Some of you, you've become disappointed Y algunos están decepcionados because some of the dreams that you've had in times past, porque algunos sueños que han tenido en el pasado they've never been fulfilled, nunca se han cumplido and you're tired of waiting. y están cansados de esperar. The Bible says that hope deferred makes the heart sick. Pero la Biblia dice que, Hope deferred makes the heart sick. que la esperanza atrasada hace que el corazón se ponga triste. And sometimes we stop dreaming A veces dejamos de soñar because we don't want to be disappointed anymore. porque no queremos estar decepcionados. But God is the giver of dreams. Pero Dios es el dador de esos sueños. And He invites you and I to partner with Him. Y Él te invita a tener parte de eso. a And ser in parte His de eso. perfect Y timing, en su tiempo perfecto, He brings about His will. Él trae su voluntad. Amen. We are a prophetic Amén. people. Somos un pueblo profético. We are a movement of dreamers. Somos un movimiento de soñadores. Because our God continues to speak Porque nuestro Dios continúa hablando and He continues to look for those that would hunger for Him. y sigue buscando a aquellos que tienen hambre de Él. Hallelujah. Anybody Hallelujah. hungry for Him? ¿Alguien tiene hambre por el Señor? We're not going to let the devil steal the No dreams vamos that a God has dejar que el placed in diablo us. nos robe los sueños que Dios ha puesto en Hallelujah. nosotros. Let me remind you, Y les recuerdo you can't fulfill the dreams of God que by no, yourself. no pueden cumplir los sueños de Dios por su propia cuenta. If you think you can fulfill those dreams, Si piensan que pueden hacerlo por sus then they're fuerzas, not dreams from God. no son sueños del Señor. It was the lomo saltado you had for lunch. Era el lomo saltado que tuvieron de almuerzo. God's dreams require a God touch. Y los sueños de Dios requieren la mano de Dios encima. Hallelujah. But He's looking for those that will respond to Him in faith, Y Él busca a aquellos que vayan a responder a Él en fe, like Abraham. así como Abraham. Amen. Amén. Hallelujah. We love MFI because MFI is a movement of pastors and leaders. Y amamos a MFI porque es un movimiento ministro y líderes. And I know we use terms like minister. Y, We use that. y usamos términos como ministro, Did you know that all believers are ministers? pero en realidad todo creyente es un ministro. How many ministers do we have ¿Cuántos here today? ministros hay aquí hoy día? Huh? Where's the hands? ¿Cuántas manos hay ¿Dónde, por ahí? dónde, dónde están? All of us are ministers. Todos somos ministros. We're called to minister unto the Lord. Estamos llamados a ministrar ante We're el called to Señor, worship Him. a adorar al Señor. Hallelujah. Aleluya. So MFI is a movement of ministers. MFI es un movimiento de ministros. Ministers Fellowship Es International. Ministerio de Ministros Internacional. Different Una cosa así. responsibilities. De responsabilidades You distintas. got prophets, De profetas, pastors. pastores, You got a variety, una gran variedad, one team. pero es un solo equipo. So whether you're a pastor on the platform here, Así seas un pastor en la plataforma aquí, whether you're a faithful leader leading in other o seas places, un líder en otro lugar, we need you. te necesitamos. God wants to use you. Dios quiere usarte. We're part of the winning team. Y somos parte del equipo ganador. Amen. Amén. Amen. Praise God. Alabemos al Señor. Hallelujah. This morning I was sharing with you about honoring the anointing. Esta mañana les hablaba acerca de honrar la unción. When God appoints us, Cuando Dios nos unge, He also, well, no, when He appoints us, He also anoints us. cuando nos escoge, nos unge. So it's like saying when God, He calls you to a Te ministry, llama a un ministerio, then He anoints you so you can fulfill that Él mission. te unge para que puedas cumplir It's esa the función. touch of God. Es la mano de Dios. And there's an invitation to honor the presence Hay una invitación para honrar esa presencia and to steward well the anointing on our life. y de ser buen administrador de esa unción sobre nuestras I vidas. shared with you how David, he became too familiar
with the presence. Y les compartí cómo David se convirtió muy familiar con el He presente began to ignore the sacredness of the presence. y empezó, con la presencia, empezó a ignorar lo sacro de la presencia. We can love God in our Y hearts podemos amar a Dios en nuestro corazón and still become distracted. y aún poder estar We can distraídos. love God with our hearts Podemos amar a Dios con todo nuestro and still corazón dismiss the anointing. y aún rechazar la unción. Praying that God create in us a fear of the Lord. Y le pedimos al Señor que cree este temor del Señor. Fear of the Lord is the beginning of El wisdom. temor de Jehová es el principio de la sabiduría. It's the fear of the Lord that causes us not to drift towards El sin. temor de Jehová nos hace que no nos desviemos hacia el pecado. Proverbs says to fear the Lord Y is Proverbios to dice hate evil. que temer al Señor es aborrecer el mal. How do we overcome sin and evil in our ¿Y lives? cómo sobrellevamos, cómo sobrepasamos el pecado? it's not just stopping or quitting the sinning. No es solamente dejar de pecar, It's choosing to fear the Lord. es escoger tener temor de Dios. Fear the Lord, El temor del and Señor, then you will hate evil. teme al Señor y aborrecerás el mal. So how and why do leaders lose the fear of the Lord? Entonces, ¿cómo y por qué es que los líderes pierden el temor de We Jehová? talked about self-reliance. Y hablábamos de confiar en uno mismo, We talked about distraction. sobre las distracciones. We talked about a variety of different Es things una gran variedad de cosas that would cause our eyes to drift from Him, the author and que finisher. hace que nuestros ojos se desvíen de Él. So I want to give you five brief keys Y quiero darle 5 claves importantes that have helped me as a leader, que me han ayudado como líder how to remain locked into the fear of the Lord in my a heart. cómo permanecer enfocado en ese temor de Jehová en mi corazón. Some time ago I was praying, God, I don't want to lose the fear of the Lord, Y a the veces reverence. oraba que no quería perder ese temor de Dios, esa reverencia. I don't want to lose the reverence for the sacredness of who you are, Perder esa reverencia por lo santo que en verdad eres. the preciousness of your presence. La preciosura de tu presencia. So God gave me a couple Entonces thoughts. Dios me dio algunos pensamientos So John, y dijo, by the way, Jonathan, my name is Jonathan, mi nombre es pero Jonathan, they call me John. me dicen John, Double portion. doble porción. Number one, Número 1, seek His face, not just His hands. busca su rostro, mas no solo sus manos. To seek the face of God means that we seek the person of God. Buscar el rostro de Dios es que buscamos la persona de Dios. To seek the hands of God speaks about seeking what He can do for us. Buscar sus manos es buscar lo que Él puede hacer por nosotros. Many of us only cry out to God Y muchos de nosotros solamente clamamos al because Señor we want Him to do something for us. porque queremos que Él haga algo por nosotros. But we seek His face, God of Jacob, Pero cuando buscamos su rostro, not just what He can do for us. es a Él, no solo lo que Él puede hacer por nosotros. My prayer to God is this: Y mi oración a Dios es esta. God, I want you Yo te quiero a ti more than anything you can do for me. más que lo que tú puedas hacer por mí. Even if you never did a thing again, Aún si no hicieras nada por mí de nuevo, I still love you todavía te amo. and I still will pursue Aún te you. voy a buscar. God, my heart is fixed on Dios, mi you. corazón está fijo en ti, fijado God, en you ti. owe me Tú nothing. no me debes nada. I was lost. Yo estaba perdido, You found me. tú me encontraste. I was dead. Estaba muerto, You me revived me. reviviste. My life doesn't belong to Mi me. vida no me pertenece. My life belongs to Mi you. vida te pertenece a ti. As Paul will say, to live is Como Christ, Pablo decía, para mí vivir es Cristo to die is y gain. el morir es ganancia. So God, you don't owe me anything. Así que Dios, tú no me debes nada. Some of you are waiting for God to give you an explanation. Y algunos están esperando que Dios les dé una explicación. God doesn't owe us an Pero explanation. Dios no nos debe una explicación. We're invited to seek His presence. Estamos invitados a buscar su presencia, Seek who He a is. buscar quién es Él. And in doing so, Y haciendo eso, God knows what we need. Dios sabe qué necesitamos. Hallelujah. Come on, Aleluya. somebody. We were singing the different names of God. Y cantamos sobre los diferentes Jehovah nombres de Dios. Jireh, Jehová Jireh, Jehovah Rapha, Jehová Rafa, Jehovah Shalom, Jehová Shalom, Jehovah Nisi. Jehová Nisi. There's so many Hay Jehovahs. tantos Jehovás. Jehovah Shamak. Jehová Shamak. Shamak means that God is there Shamak significa que Dios está ahí for whatever it is that we need. para lo que sea que lo necesitemos. Psalm 46. El Salmo He 46 is a present help es una ayuda presente in time of need. en tiempo. Es He is nuestra ayuda Jehovah Shammah. en el momento. Jehová Whatever it is Shammah. that you need, my brother, my sister, Lo que sea que necesites, hermano o God hermana, knows. Dios lo The sabe. invitation is to seek His Y la face. invitación es buscar su rostro. And as we seek His face, His hands will Y envelop en la us. medida que busquemos su rostro, sus manos nos van a How to abrazar. guard the fear of the Lord. Cómo guardar ese temor de Dios es Continue to worship God. continuar Number adorando al 2, Señor. Número 2. God speaking to me, Dios me habla a mí. repent regularly. Arrepiéntete regularmente. Not just at MFI No solamente en el FI, 2026 2026. or come back in O 2027. regresa en 2027. Daily, Todos los días.
Lord, create in me a clean heart. Señor, crea en mí un corazón Renew limpio. a right spirit within me. Renueva mi espíritu. Forgive me, God, for these Perdóname por las attitudes. actitudes, Forgive me for these por words. estas palabras, Let the words of my mouth and the meditation of las my palabras heart de mi boca y la meditación de mi be corazón. pleasing to you, God. Que esas cosas sean agradables a ti. When we repent Y cuando nos regularly, arrepentimos con it frecuencia, becomes a lifestyle. se convierte en un estilo de And then you don't vida. have to wait for an encounter with God Y no weekend tienes que esperar un encuentro con el Señor el fin or de another semana conference, o otra conferencia, marriage conference, una conferencia de family matrimonios, de conference. familia. No, it becomes a regular Se convierte en lifestyle. un estilo de vida regular. Lord, I want to frecuente. be right with you. Y Señor, quiero estar bien contigo. Hallelujah. Aleluya. Number 3, Número 3. cultivate humility. Cultivar humildad. Humility. Humildad. Humility is seeing yourself as God sees Y you. la humildad es verte a ti como Dios te ve. A man of God. Un hombre de A Dios, woman of una God. mujer de Dios. Pride is when you think of yourself higher than you are. El orgullo es cuando piensas de ti más de lo que en verdad eres. Pride is also when you think of yourself less than you Y are. el orgullo también es cuando piensas de ti menos de lo que en verdad Insecurity eres. is also pride. La inseguridad también es orgullo, Because God created us in His image. porque Dios nos creó en su And when imagen. we think that we are less than what He Y cuando created, pensamos que somos menos de lo que Él nos creó, we're playing as though we're God. entonces jugamos como si fuéramos Dios. And that we know better than Y que God. pensamos So mejor que Dios. insecurity is also Entonces, pride. la inseguridad también es orgullo. Humility is seeing ourselves as sons and daughters. La humildad es vernos como hijos e hijas, Created in the image of God. creados a imagen y semejanza de Hallelujah. Dios. And we need to have that perspective. Tenemos que tener esa How perspectiva, does God see cómo us? Dios nos ve. Hallelujah. Number 4, Número 4. living obediently. Vivir en obediencia. Delayed obedience is still disobedience. Y obedecer tarde sigue siendo desobediencia. When we don't obey as God speaks, Cuando no it's still obedecemos, disobedience. en la medida que Dios habla, sigue siendo So you desobediencia. want to steward the fear of the Entonces, Lord. quieres administrar, quieres cuidar el Obey temor de Dios, regularly. obedece regularmente. My wife and I have 4 kids. Mi esposa y yo tenemos 4 hijos. I would tell my kids, all right, clean your room. A mis hijos les digo, limpia tu cuarto. Okay, Dad. Sí, papá. I love you, Dad. Te amo, papá. Yahweh. Ha-na-na. And then I come back hours Y después later regreso horas después and the room isn't y clean. el cuarto sigue No, sucio. I'm going to do it, No, Dad. I'm pero going sí, to do lo voy a it. hacer. No, that's still disobedience. Eso sigue siendo When desobediencia. God speaks, Cuando Dios te we habla, respond. respondemos. We obey quickly. Obedecemos rápido. Hallelujah. When we don't obey quickly, Cuando no obedecemos rápido, shows that there is a lack of the fear of the Lord. dice que hay una falta del A temor de Dios. reverence for God Almighty. Una reverencia del Number Señor. 5. Número 5. We practice gratitude. Practicar la gratitud. Gratitude is a choice. La gratitud es una decisión. Enter His gates with thanksgiving. Entra a sus Enter puertas his con courts acción de with gracias. praise. A su atrio con acción de gracias. Do you ever feel like your prayer life becomes a little meh? ¿No sienten que su vida de oración a veces se siente... Do you ever find yourself where your prayer like, well, I love God, but I don't really enjoy praying? Piensan que sí amo al Señor, pero no disfruto orar. Let me remind us. Entonces te recuerdo, nos recuerdo, Infuse your prayer life with gratitude. tienes que infusionar tu vida de oración con gratitud. As you begin to think of how good your God is, A la medida que pienses cuán bueno es Dios, faithful He cuán is, fiel es el Señor, amazing He cuán is. asombroso es Begin to Él. thank you, Lord. Thank you for health. Gracias por la salud, Thank you for peace. por la paz, Thank you for your provision. por tu provisión, Thank you for your anointing. por tu unción. As we continue to thank Him, Y seguimos agradeciendo. gratitude fuels faith. La gratitud se siente como fe. And the opposite is true. Y el opuesto también When es there's cierto. no gratitude, Cuando no hay gratitud, there's no faith. no hay fe. Ujú. Amen. So thanking the Lord, Entonces, agradecer al Señor, even when life is aun difficult, cuando la vida es there's complicada, still reasons to thank Him. siempre hay motivos para agradecer. Remembering what God has done. Recordar lo que el Señor ha Hallelujah. hecho. These are Y keys son claves, to son llaves protecting para proteger a fear of the Lord el within our temor de hearts. Dios en nuestro corazón. Lord, we don't want to drift. No queremos irnos. So let me bring you back to that passage of David. Nos regreso al pasaje de David. I'm going to share 10 principles from David's life when he was Yo voy a anointed. compartir 10 principios de la vida de David cuando él fue And ungido. as leaders, how we're anointed Y como líderes, como somos ungidos for the God call on our por el lives. llamamiento de Dios a nuestras vidas. Now, there is a calling for all of Y us. hay un llamado para todos nosotros. Many are called, but few Muchos are son chosen. llamados, pocos There's escogidos. an invitation Hay una invitación
calling un llamado to respond to God as sons and para daughters. responder a Dios como hijos e hijas. Salvation. Salvación. There's a calling for ministry. Hay un llamado para el ministerio. Then there's a unique Y hay anointing una unción única for our lives as leaders. para nuestra vida como líderes. There's an anointing upon you as a vessel of God. Hay una unción sobre ti como instrumento de Dios. And then there's unique anointings for unique seasons. Y después hay unciones únicas para first- situaciones únicas. So 1 Samuel chapter Así que 16, primera de Samuel capítulo 16. again, 2 verses. Son 2 versículos. Basically, you can read it if you want. A ver, un segundito. Entonces, primera de Samuel 16, 13 al 14. No sé si está atrás. There it is. Bueno, ya. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Good. So the Spirit of God rested upon David from that day El forward. Espíritu de Jehová posó sobre David desde ese día en adelante. In the Gospel of John, Y en el Evangelio de Juan, Jesus is talking to the disciples, Jesús habla con los discípulos and he's speaking of the friend that he's going to send. y está hablando acerca del amigo a que va a enviar. He's going to send a helper. Que va a enviar un He ayudador. says, I must go. Tengo que irme. If I don't go to the Father, I can't send the helper. Si no me voy donde el Padre, no puedo enviar al ayudador. Parakletos. Parácletos. That's the Greek word for the Holy El Spirit. griego para el Espíritu The Santo. helper, the friend, El the teacher. ayudador, el amigo, Says, el Jesus maestro. said, I must go. Jesús dijo, yo me tengo that que he ir would come. para que Él venga. He said, He is with you now, Él está contigo ahora, but soon He will be in you. pero pronto estará en ustedes. See, Jesus was preaching about the kingdom of Así que heaven. Jesús predica acerca del reino de He's Dios. talking about a helper that would come to help. Habla acerca de ese ayudador que va a ayudar Talking about them being filled with sobre the Holy ellos Spirit. siendo llenos del Espíritu Santo. But then He also says in Acts 1:8, Pero después dice en Hechos 1:8, and you will receive y power recibirán poder when the Holy Spirit comes upon cuando el you. Espíritu Santo esté sobre ustedes. And you will be my witnesses in Y Jerusalem, serán Judea. testigos en Jerusalén, Judea. So when we accept Jesus in our Cuando lives, aceptamos a Jesús en nuestras we're vidas, accepting the Holy Spirit to live inside of us. aceptamos que el Espíritu Santo habita We en become nosotros. born again to God. Cuando nos convertimos en nacidos de nuevo para el Señor. The Holy Spirit is in El you. Espíritu Santo está dentro de ti, But then the Holy Spirit also wants to be upon pero you. también quiere estar sobre ti. He is in you for Está your benefit. en ti para tu beneficio, But He is upon you for their pero benefit. está sobre ti para su beneficio. See, He is in you. Entonces, está en ti, The seed is already in you. la semilla está en ti, Power of God is already el in poder de you. Dios ya That's está why you en ti. can hear His voice. Por eso puedes escuchar su voz. Inner still small Es voice ese silbo apacible that is in you. que está en nosotros, But then He's also upon pero you. también está sobre ti. That's the anointing. Y esa es la unción. The Holy Spirit comes and He rests El upon Espíritu us. Santo viene y posa sobre ti. Jesus, the Son of God. Jesús, el Hijo de Dios, Philippians, it says that He emptied Filipenses, Himself of divine dice que Él privileges. se despojó del privilegio divino He became like you and y I. se convirtió como nosotros. Why did He do that? ¿Por qué hizo eso? Because He wanted you and I to relate to Him. Porque Él quería que nos relacionemos con Él. Because Jesus Himself needed the Holy Spirit. Jesús mismo necesitaba el Espíritu Santo. I'm like, wait. I thought He is God. Pero pensé que era Dios. He is God. Claro, es Dios. But He emptied Himself of divine Pero se privileges despojó de ese privilegio divino so you and I can say, wow. para que tú y yo podamos I'm decir, like wow, him. yo soy como Él. Acts tells us about Y that. Hechos nos dice eso. Matthew chapter 3, Mateo 3 He's baptized, es bautizado, comes out of the sale water. del agua. Voice of the Father La says, voz del Padre dice, this is my son that I love. este es mi hijo a quien amo, Him I'm well pleased. en quien tengo We complacencia. see in that passage, Y en ese pasaje, the Holy vemos, Spirit descended el Espíritu Santo desciende like a dove como una paloma and rested upon y Him. posa sobre Jesús. And He was led by the Holy Y Spirit es guiado por el Espíritu into the Santo wilderness al desierto for 40 por days. 40 días. At the end, the devil tested Y al Him. final de ese periodo, el diablo Three lo different tienta ways. de 3 diferentes formas. And He didn't give in. Y el Señor no It says no that cede, he came out of the sino que wilderness sale del desierto full of the power lleno of the del Holy poder del Espíritu Spirit. Santo. Holy Spirit is in El Him Espíritu Santo está dentro and de ti upon y Him. Come sobre on. ti. Do you understand? ¿Entiendes? If Jesus needed the power of the Holy Si Spirit, Jesús necesitaba el poder del so Espíritu do Santo, we. nosotros también. Jesus, the anointed one. Jesús, el ungido. He is the Messiah, the Él es el anointed Mesías, one. el ungido. Jesus is anointed. Jesús es He ungido. wants you and I to be Quiere que anointed tú y yo seamos to ungidos walk in the power of the para Holy caminar Spirit. en el poder del You Espíritu understand? Santo. ¿Me sigue? ¿Me entiendes? This is basic Es theology. teología básica.
The anointing La unción is there to extend the kingdom of está God. para extender el reino de Where Dios. God uses you and Cuando I Dios nos usa to partner with Him para hacer un equipo con so Él, He can accomplish great things. para que Él pueda cumplir grandes cosas. In the natural, En lo natural, we can have great intentions, podemos tener buenas intenciones, but without the pero anointing, sin la unción, it's only emotional support. solo es soporte emocional. But when the anointing of God rests upon Pero God's cuando servants, la unción del Señor está sobre sus it siervos, changes things. cambia las So cosas. we see David, Entonces vemos a David, who was called to be the next king, que había sido llamado a ser el siguiente rey, and he would be the king of Judah in Hebron for 7 y years. sería el rey de Judea y Hebrón durante 7 años, And then all of Israel for another y 33 después durante years. de todo Israel por 30 años. He needed the anointing of God on his life. Necesitaba la unción de Dios sobre su vida. But the anointing didn't come after Goliath. Pero la unción no vino después de The Goliat. anointing didn't come after he was ordained as the No king. vino después de ser ungido como The rey. anointing came when the prophet laid hands on La him. unción vino cuando el profeta The puso oil manos was sobre poured él. upon Cuando him. el aceite se echó, From that moment Desde ese forward, the momento, power of el God poder de Dios rested upon estuvo sobre David. David. Supernatural. Sobrenatural. Now, David, go back and take care of the sheep. Entonces David regresó a cuidar las ovejas. He went back to take care of Regresa the a sheep, cuidar las ovejas. anointed. Ungido. Do you think that a young shepherd could actually defeat a lion with just hands? Entonces, ¿creen que un pastor joven podía vencer un león con las manos? Think a young boy could defeat a bear and ¿Que wrestle? un niño podría vencer a un oso luchando? Pastor David Fred could, but not David. Pastor David de repente, pero David no. Pastor David fights Pastor jiu-jitsu. David hace jiu-jitsu. David was anointed David fue ungido for a lifetime, de por vida and the presence of God rested y upon la him presencia de Dios estuvo sobre él for unique moments. para I momentos want to share with únicos. you 10 Y seasons quiero of leaders. compartirles 10 temporadas de líderes. Are you ready for this? ¿Están listos? Okay. Muy bien. David was anointed for worship. David fue ungido para adorar. You were anointed for worship. Fuiste ungido para adorar. It's not just to sing Yeshua. No solo es para cantar. Anointed to worship. Ungido para adoración, Where para adorar. deep calls unto deep. De lo profundo llama a lo Where you profundo. can sing beautifully like the team or Donde not. puedes cantar como el equipo o no. Worship is more than music. La adoración es más que Worship música. is a conviction and a conviction of the La heart. adoración es una convicción y condición del And corazón. true worship Y la adoración changes verdadera atmospheres. cambia las atmósferas. True worship La adoración de verdad changes what is around cambia lo us. que está alrededor. That's why Paul and Silas in Acts chapter Por eso es que 16, Pablo y Silas en Hechos 16, in a dark place, en un lugar oscuro, in a dungeon, en un calabozo, in a prison en una cell, prisión, when they're shackled up, cuando están they began to atados, worship amarrados, God. adoran al Señor. Suddenly, Y de pronto there's an hay earthquake. un terremoto. Why? Because worship changes ¿Y por qué? Porque atmospheres. la adoración cambia Worship las is your atmósferas. connection to Es God. nuestra conexión con el Heaven Señor. comes to El earth. cielo desciende a la Something tierra y changes. algo cambia. So when David would go back to take care of Cuando the David sheep, regresó a cuidar las ovejas, and they're messy sheep, y son ovejas, Bah. and nasty sheep, son ovejas cochinas, he would worship. él adoraba He learned how to stir himself up in the y Lord aprendió a cómo agitarse en el when Señor. no one else was watching, Cuando nadie más lo miraba, when he didn't have a title on a cuando platform, no tenía un título o when he wasn't plataforma, leading the largest small group. cuando no estaba guiando un grupo He pequeño, worshiped God él adoraba al because Señor God was worthy to be porque praised. Dios era digno de ser adorado. And he Y learned how to stir himself él up. aprendió a ser agitado. Many years later, Y años después, when he and his men came back to Ziklag cuando él y sus hombres fueron a Ziklag and everything was y gone, todo se había ido, David stirred himself up in the David Lord. se agitó de nuevo en el Señor. And that's a secret Y ese es un secreto for longevity of ministry. para la longevidad del Do you ministerio. need someone else to stir you up in the ¿Necesitas Lord? que alguien te agite en el Señor? Or have you learned how to stir ¿O has yourself up in the aprendido Lord? cómo agitarte tú misma en el Señor? Stirring yourself up in the Lord isn't on Sundays. No, eso no se hace los It's when no domingos, one is es watching. cuando nadie te está mirando. Amén. Worship La adoración is our calling. es nuestro llamado, Your number one calling. tu llamado número To uno, worship the King of adorar Kings. al Rey de Reyes. And as we worship, Y cuando adoramos, we carry the presence, not the performance. cargamos la presencia, más no el show, digamos. Worship is a La adoración presence, es la presencia, not a performance. no es un evento, un show. Worship, it brings peace. La adoración trae paz.
It changes atmospheres around cambia la us. atmósfera alrededor. I remember one time at a Starbucks coffee Me shop, acuerdo una vez en un Starbucks, I was meeting with one of my me disciples, estaba juntando con uno de mis discípulos, and then I saw una, ¿cómo se dice? Bruja, a witch. bruja, y una bruja. Okay, a witch came inside. Y entró una bruja, And before she walked through the y doors, antes de que entrara por la the puerta, Holy Spirit stirred el me. Espíritu Santo me agitó. I'm drinking my coffee. Estoy tomando mi café Qué delicia. And I felt y siento the presence of God alerted me. Pray y la right now. presencia de Dios me dice, ora ahorita. As she walked into the Y en la room, medida que ella entra al cuarto, all the different cups began to shake. todos los vasos empezaron a temblar. And I'm praying in the Spirit. Y yo estoy orando en el Espíritu. I resist this in the Y name of resisto en el nombre de Jesus. Jesús. Began to just worship God in this Empiezo a moment. adorar a Dios en el She Espíritu. couldn't take a step. Y ella no podía avanzar. No podía moverse. She couldn't move. No se podía mover. As we began right in that moment to worship Y God, en ese momento, cuando empezamos a adorar al it Señor, changed the atmosphere in that cambió la place. atmósfera de ese lugar. She couldn't move forward. She had to Y leave. ella no pudo entrar, no podía moverse. She didn't Se get tuvo her que ir. latte. Y no pudo tomar su café. She didn't get her americano No su- or a su cappuccino. americano, su cappuccino, Nothing. nada. Worship changes La adoración atmospheres. cambia las atmósferas. That's why when King Saul, he began to be tormented by evil Por spirits. eso cuando el rey Saúl era atormentado Tried all por the espíritus, medication. él trataba todas las medicinas. king. Era el rey. He's got access to any Tenía medical help. acceso a cualquier tipo de ayuda médica. Nothing worked. Y nada funcionaba. Someone heard, Pero alguien escuchó, Your Majesty, Su Majestad, there's this boy, he hay un plays, chibolo que toca el arpa. and when he plays, I feel better. Y cuando toca me siento mejor. I don't know. Whenever he plays, it just, Entonces no sé, cuando toca me maybe siento... we should bring him. Deberíamos traerlo de They repente. bring David to the Y palace, traen a David al palacio and he began to y play. empieza a tocar el arpa. Yeshua. All of a sudden, woo! Y de These pronto, evil spirits had to leave. Los espíritus se iban. Worship La changes the adoración cambia la atmosphere. atmósfera. Sometimes we pray. A veces oramos, And actually, we always en pray. verdad deberíamos siempre orar, But sometimes we have to worship Pero a and veces praise tenemos que through our opposition. adorar y orar The en nuestra anointing oposición. to worship. Y la unción para You're adorar, called to tú estás worship. llamado para adorar, With or without music, you're con o sin called música, to worship. estás llamado a adorar. You don't need the No instruments. necesitas We instrumentos, worship adoramos because we are worshiping beings. porque somos seres, Are somos you with me? adoradores. The anointing to worship. Y la unción para adorar, There's no excuse. pues no hay excusa. It's our primary Es privilege. nuestro privilegio principal o primario. Can I tell you something about ¿Les worship? puedo decir algo acerca de la adoración? Pastor David, you can correct my theology. Y el pastor David puede corregir mi teología. There's a kind of worship Hay un tipo de adoración that we bring right now que traemos aquí that angels don't get to enjoy. que los ángeles no pueden disfrutar. In heaven, En el cielo there's no pain. no hay dolor. In heaven, En el cielo there's no sorrow. no hay tristeza. In En heaven, el cielo there's no pressure. no hay presión. In heaven, En el cielo there's no resistance. no hay resistencia. In heaven, come on, Y somebody. en el cielo In heaven, it's easy to worship. es fácil adorar al Señor. But here on earth, Pero acá, there's a worship acá hay una that adoración comes from brokenness. que viene del quebrantamiento. There's a worship Una adoración that comes from que viene de desperation. la desesperanza. There's a Hay worship una adoración that comes with que viene tears. con lágrimas. There's a worship Hay una adoración under the weight and pressure bajo of el peso del ministry. ministerio. There is a Hay una worship adoración that the angels don't get que to los enjoy. ángeles no disfrutan. There's the song of the Es la redeemed. canción de los redimidos. Angels were not Y los redeemed. ángeles no fueron You redimidos. and I were Tú y yo redeemed. sí fuimos redimidos. It's the song Es of la the redeemed. canción de los redimidos. Hallelujah. Aleluya. Woo! An anointing for worship. Una unción para adorar. And as you worship, Y mientras adoras, angels celebrate. los ángeles celebran. Because there is a fragrance that Hay una comes. fragancia que sale. Don't let the enemy steal No your de- hallelujah. Amigo, te roba la adoración. Stand to your feet. Hallelujah. Ponte de pie y salta. Hallelujah. Raise your hands. Hallelujah.
He's worthy to be worshipped. Él es digno de ser He's adorado. worthy to be Es digno de praised. ser I alabado. will sing of the Y voy a Lord. cantar del He Señor. is my Él es mi refuge, refugio, my strong mi tower. fortaleza. God is my Dios portion. es mi porción. I worship you. Yo adoro, te King of adoro, Rey de kings, reyes, Lord of lords. Señor de señores. An anointing for worship. Una unción para adoración. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. In the name of En el nombre de Jesus. Jesús. Receive a fresh Recibe measure una now. fresca Fresh unción. anointing Fresca now. unción. Fresh anointing. Fresca unción. If we don't worship, the Si no rocks will adoramos, cry las out. rocas van a adorar. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Amen. You may be seated. Amén, se pueden sentar. Anointing to worship. Una unción para adorar. Great leaders are great worshipers. Los grandes líderes son grandes adoradores. Aleluya. Aleluya. David was a worshiper. Era un adorador. Some of his darkest hours, Una de sus horas más he oscuras, chose to worship. él decide adorar. Okay, vámonos. Number 2. There's an anointing for the process. Número 2, hay una unción para el proceso. Para el proceso. Ungido para el proceso. Ministry is a journey. Y el ministerio es una travesía, es un viaje. Ministry is a journey. El ministerio es una It's travesía, a process. es un proceso. We receive these dreams Recibimos esos sueños and things don't get easy. y las cosas no se ponen We fáciles. receive dreams Recibimos sueños and many times things become more y a difficult. veces todo se complica. Think of Joseph in the Old Piensen Testament. en José en el Antiguo Testamento. Start singing these prophetic dreams. Empieza a tener esos sueños proféticos. He didn't know that there was a pit with his name on Él it. no sabía que había un pozo con su nombre, He didn't know that there was a Potiphar that was going to que había buy un him. Potifar que lo iba a comprar. He didn't know that there was going to be a dungeon No cell that he sabía would que be iba a thrown haber un into. calabozo en el cual iba a ser echado. Betrayed by his family, Traicionado por su familia, falsely accused, acusado falsamente, forgotten in the jail. olvidado en la cárcel, But he had dreams. pero él soñaba. He came to MFI Y él 2025. vino acá a MFI Received 2025 prophetic y word. recibió palabra profética. Dreams became clear Y again. los sueños se fueron claros, And yet the process. pero el proceso It's the journey. es el trayecto. Ministry is a El journey. ministerio es una travesía. Some of us, we feel like we're in a storm. Y a veces sentimos que estamos en una tormenta, Like the disciples in that boat. como los discípulos en esa barca. Teacher, teacher, wake up. Maestro, maestro, despierta. There's a Hay storm. una tormenta. Jesus is going to get you to the other Jesús te side. va a llevar al otro lado. There's another side Hay un otro lado that you, my brother, my sister, you need to que tú remember. y yo, hermano, hermana, tenemos que As long recordar. as Jesus is in your boat, Mientras Jesús esté en tu barca, it's going to be okay. todo va a estar bien. But it's a process. Pero es un proceso. Though I walk Aunque yo camine through the valley of the en el shadow of valle de death, sombra de muerte, I will fear no no evil. temeré mal alguno. Why? Because he's ¿Por with qué? me. Porque Él está conmigo. It didn't say that ministers would not go through dark hours. Y no dice que los ministros no van a pasar por esas épocas God is the oscuras. God of the process. Dios es un Dios del He's proceso. the God of the Es un in-between. Dios del punto medio. But there is an anointing for that season. Pero hay una unción para esa There is an temporada. anointing for the Hay una process. unción para el proceso. Hallelujah. Aleluya. Before we go from A to Antes de Z, que pasemos de la A a la Z, before A to Z, antes de la A a la Z, there's B, C, D, E, F, G. hay There's B, the C, D, E, F process. del abecedario, el proceso There is an anointing Hay una for unción preparation in para obscurity. prepararte en la Let obscuridad. me say that again. There's an anointing Hay una unción for our preparation para la preparación in obscurity. en la oscuridad, When no one else sees. cuando nadie más nos ve, When no one else cuando understands. nadie más entiende. David had some personal victories David tenía unas victorias personales before he had Goliath and public victories. antes de tener su victoria pública con David Goliat. was alone when he had defeated the lion. Él and the estaba bear. solo cuando venció al león No y al one knew. oso. Nadie lo vio. Nobody knew. Nadie lo sabía. There was no videos showing, No habían wow, videos look at que decían, David. wow, David. That's an anointed Ese es young un ungido. leader. Many of us, we want the public victories Y muchos queremos esas victorias públicas before we experience the private antes de ones. experimentar las Your privadas. private Tus victories, victorias privadas, many times only God sees. Muchas veces solamente las ve el Señor It builds strength y construye fuerza. when we are faithful in the Cuando invisible. somos fieles en lo God invisible, prepares your character. el Señor te prepara el for the carácter visible. para lo visible. Maybe you've served A leaders veces has servido a líderes that were less qualified que than you. estaban menos calificados que tú. Maybe you've served leaders Tal vez has servido a líderes that were less anointed than que eran you, menos ungidos que tú, less talented than you. menos talentosos que tú. And yet in your Y aún faithfulness, así, en tu fidelidad, as you served them, mientras los servías you a ellos, served Him. tú servías al As Señor. you lifted up their Mientras
Mientras levantaba sus you were brazos, glorifying tú God. glorificabas al Señor. And in the invisible, Y en lo invisible, God prepares Dios te you estaba preparando for the visible. para lo visible. It's called the anointing Eso for se the llama, process. es la unción para el proceso. I heard a saying, God is seldom early, Y a veces escucho, Dios rara vez está temprano, but he's never late. pero nunca está tarde. God's always on time. Siempre está a tiempo. But his time is different than Pero ours. su tiempo es distinto que el nuestro. Isaiah says, Isaías dice, his ways are higher than sus our ways. caminos son más altos que mis His caminos, thoughts sus higher than our pensamientos más thoughts. que mis pensamientos. God's timing is better Sus than ours. tiempos son mejores que los nuestros. He's seldom early, but he's never late. Él rara vez está temprano, pero nunca está An tarde. anointing for the process. Una unción para el proceso. All of us have navigated or are navigating through a form of process. Todos hemos navegado o estamos navegando algún tipo de proceso. Huh? Leadership is not saying, okay, Lord, yes! El liderazgo no es Señor, sí. Ta-da! Wow. It's a process. Es un proceso. Jesus says, you want to be my disciple? Jesús dice, tú quieres ser mi discípulo, Pick up your cross carga tu cruz daily diario and follow me. y sígueme. And when it comes to Y leadership, cuando se trata de el life liderazgo, is a school. la vida es una escuela. As we're faithful serving Him, Mientras somos fieles He's sirviéndolo a preparing Él, us. Él nos está preparando. and there's a special anointing for the Y hay una process. unción especial para el proceso. If we're faithful with the lesser Si somos things, fieles en lo poco, God will increase. Él lo va a He'll incrementar, promote you into greater te things. promoverá a otras cosas más If we grandes. can't be faithful in the Si no invisible, podemos ser fieles en lo He invisible, won't trust you with the Él no va a visible. confiar contigo You para lo understand? visible. ¿Me entiendes? Hallelujah. Aleluya. The anointing for the La unción para el process. proceso. So many examples that I could share from Tantos Scripture. ejemplos que puedo dar de las Escrituras. Hallelujah. Number 3. Número 3. David was anointed David for estaba breakthrough. ungido para la victoria. He was anointed for breakthrough. Ungido para la victoria. Para la guerra y el avance. Have you ever slowed down and read the passage when David fights ¿Alguna Goliath? vez has leído con detenimiento el pasaje cuando David pelea con Goliat? He comes to the camp Él llega al campamento, bringing some snacks, trae su lonchera, maybe some potatoes from Lima, Peru. unas papas acá de Lima. He comes to bring some food, nourishment Trae for his brothers. comida, alimento para sus hermanos. As he arrives there, Y cuando llega ahí, the brothers are saying, "What are you los doing hermanos le dicen, ¿qué here?" haces acá? The tone and the Y attitude. el tono y la actitud, Remember, he wasn't one of them, recuerden, no era uno de ellos. and they're dismissing Lo him. estaban despreciando. And he picks up on the attitude collectively. Y él recoge esa actitud de manera colectiva. The army of Israel was unmotivated. El ejército de Israel estaba desmotivado. They were intimidated. Estaban intimidados. There was no courage No había valor because of this figure called por esta Goliath. figura que se llamaba Goliat. This daunting figure. Esta figura amenazante. The spirit of fear and intimidation El was harassing El them. espíritu de temor, de intimidación los estaba fastidiando. David, Y David, because he's porque él anointed es ungido for breakthrough, para la guerra y para el he avance, comes into this él space. entra en este espacio They're not anointed for y breakthrough. ellos no están ungidos para eso. He's anointed Él for sí lo breakthrough. está. He walks into this Él space entra a este lugar and they're saying what they've been y están hearing, diciendo lo que escuchan. but there was something different on David. Pero hay algo distinto en The David. power of God that rested El poder upon de him. Dios que está sobre él. And as he hears what Y Goliath cuando has been escuchan lo que saying, Goliat ha estado how diciendo, dare he talk ¿cómo like se atreve a that? hablar así? He says, let me talk, I Dice, will yo voy a fight him. yo voy a pelear con Goliat. He then would go to King Saul. Y después va donde Saúl. Have you ever considered why ¿Has- would Saul trust a young boy to go fight a ¿Te giant? has preguntado por qué Saúl confiaría en un niño, un chibolo, para pelear con un gigante? Why would the king risk his army and his nation by putting a young boy to go fight ¿Por Goliath? qué arriesgaría su nación y su pueblo al poner un niño joven para pelear? You know what I think? ¿Sabes por qué? Creo yo. He recognized the anointing. Él on reconocía David. la unción que estaba sobre David. Why? Because Saul had been ¿Por anointed qué? once. Porque Saúl alguna vez He ungido. remembered what it is to Él have the recordaba anointing of lo God que era on tener his esa unción life. sobre él, sobre su He vida. experienced Y the lo anointing of experimentó, God. experimentaba la unción del Señor. And he didn't have it Y anymore. ya no lo tenía. But he saw this young Pero lo boy, vio a este niño, though he's frail and young, aunque es frágil, es joven, the anointing la tiene. sets him apart. está sobre él y lo And he's separa. like, you know what? ¿Y sabes qué? We're going to send you. Vamos a mandarte a ti. Because our God apparently is on this Porque young nuestro boy. Dios está aparentemente sobre este Let's get joven. him my armor. Come on. Póngale mi armadura. Put the armor on him. Póngale la armadura. David's like, I can't do Y the David, armor. chiquito, no le queda. What set David apart Estaba separado
is the anointing. Y lo que lo separaba era la unción. Even Saul recognized the Inclusive anointing. Saúl reconoció esa unción. David was anointed for breakthrough. David fue ungido para la guerra y para el avance. He would break through this paralysis within his peers. Iba a sobrepasar este problema que está con sus pares. Sometimes our friends, the anointing isn't on them. A veces nuestros amigos, la unción no está And sobre we ellos. listen to their Y counsel escuchamos lo que ellos dicen and it paralyzes y nos us. paraliza. The anointing, it breaks through paralysis. La unción sobrepasa la The parálisis. anointing, it challenges status La quo. unción reta el status quo. The anointing, it activates courage La unción activa la valentía and prophetic vision. y la visión profética. It's the anointing for Es breakthrough. la unción para la guerra y para el If you avance. read closely, we don't have the time. Si leemos detalladamente que no tenemos When el he tiempo, goes to confront cuando va a Goliath, confrontar a Goliat, Goliath says, Goliat le dice, What? ¿qué? You send me a ¿Me boy? mandas un niño? David says this. Y David dice esto. You come towards me with a sword. Tú and a vienes por mí spear. con espada y jabalina, I come against you in the name pero yo of the vengo Lord contra ti en el of nombre de hosts. Jehová de los ejércitos. And then this is his first prophetic Y word. esa es su primera palabra profética. Today Hoy I día will kill you, yo te mataré and your body and the bodies of your men. y encontrarás los cuerpos Spread de tus across hombres the land. dispersos a lo largo de la Birds tierra. of the air will come and eat of Los their cuervos flesh. comerán su He carne began to y empieza a prophesy profetizar the word of God. la palabra de Dios. That's the Y anointing esa for es la unción breakthrough. para la guerra y It el avance. wasn't just a little taunting No era una conversation. conversación así It was nomás. a prophetic Era una declaration. declaración profética. Prophesy to your mountain. Profetiza a tu montaña. What is the opposition in your ¿Cuál es la life? oposición en tu vida? What has been ¿Qué harassing te you? ha estado fastidiando? What spirit has been ¿Qué intimidating espíritu te you ha in estado your intimidando ministry? en tu ministerio? Somebody needs to get this Alguien anointing on tiene them que poner again. esa unción de nuevo. I will not be talked to Yo no like te- this. I speak to this Yo mountain. le hablo a esta montaña. Today, Hoy día, you will be thrown into the Tú sea. serás echada en el mar. The anointing, La unción it breaks the yoke. abraza el yugo. The anointing of God La unción del Señor for breakthrough. para la guerra y el avance. We are Y leaders somos líderes anointed ungidos for victory. para la victoria. Not by might, No por nuestra not fuerza, by power, no por nuestro but by poder, my sino spirit, por mi says the espíritu, Lord. dice el Señor. Hallelujah. You are anointed Tú for eres breakthrough. ungido para la victoria. Are you understanding this? Now, I know it's afternoon. I know it's afternoon, Sé que es la tarde, perdón. so some of us are getting a little sleepy. Entonces, algunos están quedando dormidos. If you can sleep through my shouting, Si pueden quedarse dormidos mientras estoy gritando, that's impressive. eso es impresionante. You have an anointing for rest. Tienen una unción para descansar. But I want to give you permission Le quiero darles permiso to agree in your spirit para acordar en su to espíritu say, Lord, I need that y anointing. decir, Señor, necesito esa unción. I need the anointing for Necesito breakthrough. esa unción para la guerra y el avance, I'm para tired la of being victoria. intimidated. Estoy cansado de estar siendo intimidado What people de say, lo que la gente dice, lo what leaders could que los do, líderes hacen. I will trust the word of the Yo voy Lord. a confiar en la palabra del Señor. Prophesy Profetiza the will of God. la palabra The del Señor. anointing for La breakthrough. unción para la guerra y para el avance. There's a couple more in Hay unos David's cuantos life. más en la vida de David. David was anointed David era ungido for leadership while in the wilderness. para el liderazgo durante el desierto. It's easy to lead when everything is comfortable. Es fácil liderar cuando todo es cómodo. But what about when people turn on you? Pero ¿qué pasa cuando la gente te traiciona? What about when those families leave your church? Cuando esas familias se van de la iglesia. Or when that leader stabs you on the back? Cuando ese líder te apuñala en la espalda. When you had some great plans, great Cuando programs. tienes grandes programas, grandes planes, You got the beautiful marketing, tienes un marketing bonito, beautiful website, una web chévere, all the slogans, todos los eslogans, and los everything's refranes, so good. todo está tan bien, But then you got Saul throwing his spear at pero de you. pronto Saúl te lanza una Maybe the lanza. very people that you serve, they've turned on you. Los que se rían contigo se te traicionan. This kind of anointing, it builds while you're on the Esta run. unción se construye mientras estás huyendo. While you're running for your life, there's still an anointing to help build. Mientras huyes por tu vida, hay una unción que te There's ayuda a a special construir. anointing. Hay unción I call especial. it the anointing for the chaos. Lo llamo la unción para el caos. Not everything is easy in No todo es ministry. fácil en el ministerio. Some of you are so excited. Algunos Woohoo! están muy emocionados. I've been ordained. Yo he sido ordenado, I've been he sido licensed. licenciado.
You're going to need an anointing Vas a necesitar una unción for challenging para times. tiempos retadores. An anointing Una unción that is formed in the cave. que se forma en la cueva. David was hiding in some David caves. se estaba escondiendo en cuevas. He had been anointed by the Había sido prophet. ungido por el profeta. He was called to Había greatness. sido llamado a la But grandeza, his reality pero didn't su match. realidad no cuadraba con eso. How many of you received words from God ¿Cuántos han recibido palabras del Señor? and you look Y around, miran alrededor it doesn't match. y no cuadra. It doesn't match. No cuadra, no hace But sentido. God, you said Pero Dios, tú dijiste, you're in the process. estás en el proceso, You're in the journey. estás en el viaje, en la You're being travesía, prepared. estás siendo preparado. God doesn't forget His Y word. Dios no se olvida de lo que ha dicho, He watches over His Él own mira word sobre su propia that He palabra, might perform que it. Él la va a cumplir. But sometimes we find ourselves in the cave. Pero a veces nos encontramos en la There cueva. is an anointing for the cave. Hay una unción para la cueva. Did you know that most of the Psalms that David wrote ¿Y sabías que muchos de los salmos que David escribió were in that season of fueron his life? en esa temporada de su vida? One of the most difficult seasons of life, Una de las temporadas más difíciles de when David, his motives are challenged. cuando sus motivaciones estaban He was siendo just retadas, honoring the king, él estaba honrando al rey and yet he was misjudged. y él fue mal juzgado. And on the run, Y en la huida, he still had to lead his heart. él tenía que alinear He su had to corazón, guard his tenía que heart. cuidar su corazón. It's an anointing that is built while Es una running. unción que se construye en la huida, en el escape. I like to say it like this: Y quiero decirlo así, shepherding people while you're still bleeding. pastorear mientras está sangrando. Meh. Arr. Sheep have teeth. Las ovejas tienen dientes. Oh, come here, little sheepy. Ven, Meh. ovejita, ven, 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 ven. Shepherding sheep is messy Pastorear ovejas es complicado and it can be painful. y puede ser doloroso. Let me tell you this. Y te digo esto, As a shepherd, if you don't get close enough to them to be hurt by them, como pastor, si no te acercas lo suficiente como para ser herido por ellos, you're not close enough to impact them. no estás siendo lo suficientemente cercano como para impactar sobre ellos. Some of us, we want to shepherd and lead long distance. Algunos queremos pastorear a la distancia. Nice, nice little sheepy. Qué bien, Hey, ovejita, muy stay bien, there. muy bien. Quédate por allá. Hey. God bless you, bless you, Dios bless te you. bendiga, Dios te bendiga. It's when they're Pero es close. cuando estás cerca. And it's only when you're close and vulnerable Y solo cuando estás cercano y vulnerable that they can truly experience que transformation. ellos pueden experimentar transformación. But it's risky. Pero es riesgoso. You were called. Tú eres llamado. You were called. Tú fuiste llamado. And He anoints Y you Él te ungió. for the sheep bites. Pero la oveja muerde. He anoints you Él te unge while you're on the run. mientras estás corriendo. He anoints you Él te unge when things don't make sense. cuando las cosas no hacen sentido. There is an anointing Hay una unción from when we're in the cave de cuando estamos en And la it's cueva dark. y está oscuro and it's y uncomfortable. es incómodo. There's an anointing Hay una for unción us. para nosotros. His grace is sufficient for us. Su gracia es suficiente para nosotros. Amén. I could talk so much more. Let me Podría go hablar quickly. tanto más, pero voy a ir rápido. There's an anointing Hay for una unción expression and Para revelation. expresar, para expresión y revelación. I like to say it like this. There's an anointing that gives Hay language. una unción que nos da the lenguaje al alma, no idioma al alma. There's an anointing that births prayers Hay and una unción songs. que trae a nacimiento An anointing oraciones, that salmos, births the revelation of who God is. que trae una revelación de lo que, An de lo que anointing Dios that es. calls heaven to Una earth, unción que trae el cielo a la tierra, even when we don't fully aun comprehend cuando it. no entendemos completamente. From the crushing of the olives, De la aplastar los olivos then there's oil. sale el aceite. There's no oil without crushing. No hay aceite sin aplastarlo. The crushing that you experience, El aplastar o el is peso que tú unique. sientes es único. the crushing that we experience, Eso que tú sientes it produces things. produce cosas. There is an Y hay anointing una unción that when the crushing comes, que cuando viene el aplastar, it should not just produce what is not healthy in no us, solo produce algo que no es saludable, but it should reveal heaven pero through debería us. reflejar el cielo en nosotros. As you're in the will of God Mientras estás en la and you voluntad del navigate Señor through difficult y times, navegas en tiempos there's a difíciles, fragrance that hay una arises. fragancia que se It's levanta. an anointing for Es una revelation, unción para revelación. not of us, No de nosotros, but God through us. pero Dios a través de nosotros. Amén. Can I tell you, don't waste the pain. Entonces, no desperdices el dolor.
Don't waste the pain. No lo desperdicies. Allow Jesus to be glorified through your Permite que pain. el Señor sea glorificado en Because medio de tu through dolor. the uniqueness of your Porque crushing, a través de lo único de tu there is a aplastar como el fragrance río, hay una that fragancia honors Him, que honra al and it Señor brings healing to y trae others. sanidad a otros. Again, the Psalms, half of the book of Entonces, la mitad del Psalms, libro de los Salmos essentially is written by David. están esencialmente escritos por David. He writes about Absalom when he's betrayed by his own Escribe sobre son. Absalón cuando es traicionado por su He propio hijo. writes about the sin of his Escribe sin with sobre su Bathsheba. pecado con Betsabé. He writes about feeling abandoned by God. Escribe sobre sentirse abandonado por But Dios. through that Pero a crushing, través de ese sentirse aplastado, There's a ser revelation of exprimido, God. hay una revelación por el Señor, del and Señor. from David's life, Y en la vida de David, the seed la semilla was in him, estaba en él. Jesus the Messiah. Jesús el Mesías. David, a messed up man David, un hombre complejo, with complicado, all kinds of con un issues and montón de challenges. errores y retos por delante. Pastor David said, Como decía el pastor the David, seed la semilla was in him. estaba en The él. Messiah would come from this El broken Mesías man. vendría en el linaje de este hombre. There's a revelation of God that can be released through Hay you. una revelación del Señor que puede ser Through desatada a difficult través de ti seasons. para temporadas The complicadas. anointing of revelation. La unción de la revelación. I want to encourage us. Quiero animarnos. Let's be vulnerable, Seamos vulnerables, authentic. auténticos Let's reveal the kingdom of y God. revelemos el reino de Dios. Is it okay? ¿Está bien? 5 minutes, a 5 couple more minutos, thoughts. unos cuantos pensamientos más. How about an anointing for moments of ¿Qué tal loss? una unción para momentos de pérdida? These are David's stories. Esas son historias de David, Study David's life. en la vida de David, momentos en su vida. There's these different moments. Estos momentos distintos, Again, the moments of loss. momentos de pérdida, When he comes back to Ziklag, cuando él regresa a Ziklag, families are gone. las familias se han ido, Possessions are todo gone. lo que tenían no está. These warriors, Estos guerreros they are broken. están quebrantados, Ah! Lost han everything. perdido todo. And he began to hear them. Y empieza a escucharlos. His loyal brothers. Sus hermanos said, leales. we gave Le everything dimos todo to serve this man. para servir a este hombre, But everything is pero gone. ahora todo se ha ido. He lost his own family. Él perdió su propia familia, David lost his David possessions. perdió sus cosas And he lost the trust of his y best perdió la friends. confianza de sus mejores amigos. One of the most painful Uno de los situations momentos más dolorosos is when we lose the trust of es loved cuando perdemos ones. la confianza de a quienes Loyal. amamos, personas leales. David learned how to stir himself in Pero the David Lord. aprendió cómo agitarse en el When he was Señor, much younger, avivarse en el Señor. Cuando era mucho más joven, the bear and the lion prepared him for Goliath. el león y el oso lo prepararon para Goliat The guitar and worship prepared him for this y moment. la guitarra, la arpa lo preparó para ese He could momento, stir himself up in the para poder Lord. avivarse, agitarse en There el was an Señor. anointing in the loss. Que había una unción en la pérdida. God, what do we do? El Señor, ¿qué hacemos ahora? God, what would we do? Señor, ¿qué hacemos? And he stirred himself. Y él se volvió a He agitar, consulted of the Lord. consultaba con el Señor. Should I even try to pursue Debería these? intentar perseguirlos. God says, go. El Señor dice, anda, You will recover all. vas a recuperarlo todo. There's an anointing for Había the una loss. unción en la pérdida. Let me tell you, maybe right now Déjame you feel decirte, like you've a veces experienced sientes que has loss. experimentado pérdida. Maybe you've lost some time. Quizás has perdido tiempo, Maybe you've lost some dreams. han perdido sueños, Maybe you invested to some people that hurt han you. perdido gente que los ha herido, Maybe you've lost han resources. perdido recursos, You've lost energy. han perdido You energía, find yourself a little empty. están un poco vacíos. There is an anointing for you in Hay this una unción moment para ti en este momento, where God is your sufficiency. donde Dios es tu He will suficiencia. be the God of Él va a overflow. ser el Dios de la An anointing sobreabundancia, for the una lack. unción para lo People que that have falta. abandoned you. Gente que te ha People that abandonado, have left you. gente que te ha There dejado. is an anointing Hay una for you. unción para ti. Don't fear. No temas, Don't fret. no te Don't be preocupes, no te discouraged. desanimes. There's an anointing for you, Hay una leader, unción para ti, man and líder, woman of hombre, God. mujer de Dios. It's not an anointing that I want, No es una unción que quiero, but I need it. pero la necesito. When we go through these unique Y cuando seasons, pasamos por estas temporadas we need these únicas, anointings. necesitamos este tipo de unción. strengthening, learning to strengthen ourselves in the Lord. Aprender a fortalecernos en el Señor. An anointing that helps us to navigate through grief. Una unción que nos ayuda a navegar sobre el dolor. Do you know that Jesus navigated through grief? Sé que Jesús navegó sobre el dolor. When he heard of his friend Lazarus, Cuando Jesus escuchó acerca de wept. Lázaro, Jesús lloró. Grief is part of leading, El dolor emocional es parte del liderazgo. but we must learn how to stir ourselves up in the Lord. Tenemos que aprender a cómo avivarnos en el And Señor there's that anointing Y ahí to está esa recover unción all. para recuperarlo There's an todo. anointing to Hay recover una unción para all. recuperarlo todo. And the enemy has to Y el pay enemigo back tiene que 7 pagar times. 7 veces.
I'm believing for that in my own ministry. Y yo creo eso para mi propio But I'm ministerio. believing for Pero a recovering Yo anointing. creo para una unción de recuperación. Let's see, a couple more and we're Un done. par más y acabamos. An anointing to lead through betrayal. Una unción para liderar en medio de la traición. When Absalom turned on David, Cuando Absalón traicionó a David, David had to flee for his David life. tuvo que huir, escapar por su vida. He left the comfort of his palace. Y dejó la comodidad de su palacio. He left the privilege of accessing the ark. Dejó el privilegio de poder acceder al arca. David had to flee, Tuvo que escapar. and it was his own blood, Era su propio hijo, su his own sangre, family. su propia familia. So here's the idea. It's an anointing ¿Y qué to es la stay idea? tender even during deep pain. Es una unción para permanecer tierno en el dolor profundo. When we experience betrayal, Cuando experimentamos la traición, our natural tendency is to build la a wall around naturaleza our es hearts de construir un muro en nuestro corazón to protect our para hearts. proteger nuestro corazón. But that's not how we survive. Pero así no es como sobrevivimos. Did you know that Jesus was betrayed? ¿Sabían que Jesús fue traicionado? Pastors, do you know that Jesus was Pastores, betrayed? ¿sabían que Jesús fue traicionado? If someone has betrayed you, Si alguien te ha traicionado, remember Jesus was recuerda, betrayed. Jesús fue traicionado. He understands the Él pain. entiende el dolor. But there is an anointing Pero hay una unción to stay para tender permanecer to the tierno Spirit of God. al Espíritu de Dios. So we have to choose Así que hay que humility, escoger humildad, not retaliation. no retaliación, no venganza. You're a warrior. Sometimes when I think of what others have A done, veces cuando pienso en lo que otros han hecho, my flesh wants to pray. mi carne quiere God, go get him. orar. Señor, anda tú, vamos. The Bible tells us, no, we bless those. Pero la Biblia dice que hay que bless bendecirlos. them. Hay que bendecirlos. Those who Los have bendecimos. betrayed you, Aquellos que nos han speak a traicionado. blessing over them. Habla bendición sobre ellos. Maybe you're like me. Y quizá eres como yo. I'm not on social media a whole lot. Yo no estoy mucho en las redes sociales. Sometimes when people have hurt me or betrayed A me, veces cuando la gente me ha traicionado, me ha herido, I don't unfriend them on social no media. los voy a dejar de seguir o eliminar la lista de amigos de Facebook. I just mute them on social Solo media. los cago, le pongo mute, no sé, los muteo y ya. So I don't have to be triggered. Así que no tengo que ver las cosas que I me still fastidian. love them. Los amo, We're still friends, seguimos siendo amigos, but they're muted pero ya no me llegan sus notificaciones for my sake. para mi propio bienestar. That's a free blessing to help Es una somebody here bendición today. para ayudar a alguien aquí. It's an anointing that helps us trust God for Es una justice. unción que nos ayuda a confiar en Dios para justicia. An anointing that keeps our heart soft. Una unción que mantiene nuestros Under corazones pressure. tiernos bajo Amen. presión. Let me Amén. give you three more anointings that we see in the life of David. Tres más unciones que vemos en la vida de David. There's an anointing Hay una for unción repentance and para costly worship. el arrepentimiento y adoración costosa. David became arrogant and prideful. David se había convertido en una persona He orgullosa. instructed his leaders, let's do a census and count the people. Le instruyó a la gente, vamos a hacer un censo y contar a la gente. It was a sin. Y era un pecado. God says, I'm going to give you options. Y Dios dice, te voy a dar opciones. David threw himself into the hands of an almighty God. David se pone en las manos de un Dios todopoderoso. He says, I can't give God a sacrifice that Dice, doesn't cost me anything. No puedo darle a Dios un sacrificio que me cueste algo. There's an anointing for genuine repentance. Hay una unción para arrepentimiento genuino. Acknowledging our wrongdoings is not repentance. Reconocer nuestro mal actuar no es There's an anointing arrepentimiento. as we Pero hay una repent. unción mientras nos There's arrepentimos. an anointing that heals. Hay una unción que sana. An anointing that Una restores. unción que restaura. Let me give you the last two real Las quick. últimas dos rápidamente. There's an anointing on our lives for leadership and Hay authority. una unción para liderazgo y autoridad. David was the greatest king of Y Israel. David fue el rey más grande de He Israel. didn't go to the school of leaders. Y él no fue a la escuela de líderes. He was a shepherd. Él era un pastor de And he had to ovejas. learn how to lead on the Y fly. tuvo que aprender a liderar. But there's a en la special marcha. anointing reserved for all of us. Pero hay una unción especial reservada To para lead with nosotros, wisdom para liderar con and sabiduría God's justice. y la justicia de Dios. As we're faithful in obeying En lo Him, que somos fieles en obedecer, grow. crecemos. there's an anointing for Hay leadership. una unción para And the last liderazgo. one, Y la última, an anointing una unción to prioritize presence para culture. priorizar una cultura de presencia, la cultura de David la wanted the presencia. presence of God David anhelaba la presencia de Dios more than anything else. más que cualquier otra cosa. He says, I must have the Y él ark decía, here. yo necesito tener aquí el arca. And he moved everything in order to have the Y presence movió of God. todo para tener la presencia de Dios. We need an anointing on our lives Necesitamos una unción en nuestras that vidas que prioritizes the prioricen presence la of God. presencia de Dios. Hallelujah. Aleluya. Amen. Amén. Would you stand to your feet? ¿Podrían ponerse de pie? I know I gave you a lot of Sé que information, les ha dado un montón de información, but you're leaders. pero son líderes. I pray the Holy Spirit will help Así us que el Espíritu Santo nos ayudará
to dig into these a principles. profundizar en estos principios. Say, Lord, let the anointing of God rest upon my Señor, life. te pido que la unción del Señor esté sobre mi vida. You know what I need. Tú sabes lo que necesito. Many of you feel like you're not A ready. veces sientes que no estás listo, You're not que qualified. no eres calificado, que You're not spiritual no enough. eres lo suficientemente espiritual, You're not mature enough. no eres lo suficientemente You're maduro, not trained enough. no estás entrenado lo suficiente. Look at the disciples that Pero Jesus mira a los selected. discípulos que Jesús escogió. God is not looking for perfect people. Dios no está buscando gente perfecta, He's looking for leaders that are está willing to buscando trust Him líderes dispuestos a confiar en Él, with open hearts, con corazones open abiertos, minds. mentes dispuestas. Would you open your hands like Podríamos this? así abrir nuestras manos así. Holy Spirit, I thank you for your Espíritu anointing, Santo, te doy gracias por tu unción, the anointing that you have for la unción que tú us. tienes para nosotros. You could have chosen Tú anyone. pudiste haber escogido cualquiera. You chose us. Tú nos escogiste a nosotros. Though we didn't deserve Aunque it, no lo merecíamos, though we were not porque no qualified, teníamos las calificaciones, you chose tú nos us. escogiste a nosotros. That we would be those that bear fruit Que seríamos aquellos que produjerían and fruto fruit that remains. y fruto que permanece. We can't do this without your No help. podemos hacerlo sin tu ayuda. We need your Te anointing. necesitamos tu We unción. need you, Holy Spirit. Necesitamos a ti, Espíritu I Santo. pray right now, Y oro ahorita fresh anointing. una fresca unción. Fresh anointing, Una fresca unción. a fresh Una fresca anointing unción. released upon these Desatada sobre leaders, todos a estos fresh líderes. Una anointing fresca unción. through and A through, través de punta a punta. the anointing for breakthrough, La unción the para la anointing for victoria, worship, para adoración. everything that we possibly need, Todo lo que podamos the necesitar. anointing for the days of Unción para victory, los días de victoria. the anointing for the days of hardship and the cave. Unción para días de la cueva y de We turn to you, del God. dolor. Te Fill necesitamos, our Señor. cups to overflow. Llena nuestras copas hasta que In the name of sobreabunden. Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Amen, Amén. amen, amen. Lord bless you.